Gracias te doy esta noche, bendito Dios, por ser nuestro Dios. Culminamos este día, Padre, el cual tus hijos lo hemos dedicado exclusivamente para ti, para honrarte, glorificarte, Padre. Llegamos a estas horas levantando una alabanza y suplicando, Señor, perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Nos ayude, Señor, a ser dignos hijos tuyos, a caminar, Señor, en la luz de Cristo, a caminar, Señor, como hijos de luz, no de la oscuridad, sino de la luz, porque tú eres santo, somos santos, Padre. Gracias, bendito Señor. Ahora te pedimos que al abrir tu palabra nos guíes, nos enseñes a través del poder de tu Santo Espíritu. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. ¿Está apagado? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ya lo prendí, gracias, Señor. Capítulo 19 del libro de Levítico, el versículo 26. Mire qué interesante. El domingo anterior, nuestro amado hermano Ricardo Bonilla estaba hablando de este mismo versículo, ¿verdad, Ricardo? Ahora, quiero que entiendan, estamos mirando los pasajes de las Escrituras de diferente perspectiva. No quiere decir que son diferentes interpretaciones de ninguna manera. La Biblia no tiene interpretación privada. Son diferentes perspectivas. El hermano Ricardo el domingo pasado estaba hablando acerca de la sangre de Cristo, y esto es lo que él predicó, y todo lo que él dijo es cierto. La sangre de Cristo tuvo que ser derramada, porque Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Ahora yo voy a tomar el mismo pasaje, pero dentro del contexto. Lo que Ricardo hizo fue la aplicación concerniente a la sangre de Cristo, y todo lo que dijo bíblicamente bien centrado. Dentro del contexto también podemos mirar otra enseñanza. Aquí en el libro de Levítico 19:26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre. Si nos pegamos al contexto, no está diciendo no comeréis sangre. Está diciendo no comeréis cosa alguna con sangre. Es muy diferente decir no comeréis sangre. Amén. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? Está diciendo no comeréis cosa alguna con sangre. La parte segunda del versículo 26 dice: no seréis agoreros ni adivinos. Y si siguen leyendo, tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con el paganismo, tiene que ver con las artes de oscurantismo, artes satánicas. ¿Y por qué Dios prohíbe no comer cosa alguna con sangre? Y lo conecta en el contexto de la adivinación, el contexto del paganismo, el contexto del oscurantismo, el contexto de lo satánico. Porque aquí hay una verdad. La nación de Israel, viviendo junto a estos pueblos paganos, comenzó a adquirir muchas costumbres de estos pueblos. Y Dios quería evitar que su nación comenzara a tomar esos modelos de vida y aplicarlos a su propia vida. Y entonces Él le dice: no comerás cosa alguna con sangre, porque los sacerdotes paganos de los pueblos vecinos que circundaban alrededor de Israel eran pueblos paganos que practicaban la idolatría, la hechicería, el culto a los ídolos paganos, y sacrificaban a sus propios hijos. Y no solamente con el rey Moloc, que vamos a ver más adelante, que era algo terrorífico realmente, sino también que hacían sacrificios humanos.
Y los sacerdotes en cuando uno está en trance, en ese trance motivado por el espíritu del diablo, se atrevían a comer pedazos y trozos de carne de las personas que sacrificaban, y se las comían en ese acto religioso pagano que ellos practicaban, y se bañaban en esa sangre. Entonces Dios, viendo eso, le prohíbe a su pueblo y le dice en el versículo 26: no comeráis cosa alguna con sangre. Por esa razón no está prohibiendo el comer sangre, está prohibiendo comer carne con sangre, pero relacionada con esos sacrificios que estos sacerdotes paganos practicaban esos sacrificios humanos, y al mismo tiempo el canibalismo, y comían las partes blandas de las personas que sacrificaban, sobre todo en su mayoría niños. Esa atrocidad quería evitar precisamente Dios para su pueblo, y le prohíbe no comer cosa alguna con sangre. Y nota que la segunda parte del versículo 26 dice: no seréis agoreros ni adivinos, y el versículo 27 sigue dándonos ese mismo contexto. Así que dentro del contexto, la prohibición de comer carne con poco de sangre es en el contexto de estos sacrificios que se hacían producto del paganismo, producto del satanismo. Es decir, comer con sangre como hacían los gentiles, quienes recogían la sangre. Nota algo bien importante: los gentiles recogían la sangre de sus sacrificios en vasijas, ¿ok? Imaginando y dedicado a los espíritus. Note esto: recogían la sangre y las elevaban, considerando que los espíritus malignos que ellos adoraban tenían la capacidad de poder tomar de esa sangre. Escuche lo que le estoy diciendo. Años después, esta costumbre entraría en la liturgia de las costumbres religiosas de lo que hoy conocemos la Iglesia Católica. Los paganos de aquel entonces, ellos creían que sus espíritus, a quienes ellos adoraban, ¿y dónde lo colgamos? Hermano, hablando de sacrificios humanos, hermano. Y entonces lo que estaba diciendo es que esta costumbre pagana que tenían los sacerdotes, que recogían la sangre de sus sacrificios en algunas vasijas, imaginándose que los espíritus venían a beberlas, a tomarlas, entra esta costumbre, y la Iglesia Católica aplica estas costumbres al celebrar una fiesta que muchos de ustedes seguramente en su tiempo de católicos han practicado: la fiesta de los muertos. ¿Cómo se llama esa fiesta? El Día de los Muertos, ¿verdad? ¿Qué hace la gente en el Día de los Muertos? ¿Y por qué voy a mencionar los muertos? Porque en el contexto está hablando precisamente de los muertos, de la dedicación. Todas estas cosas las hacían para celebrar los espíritus de los muertos, pero sin darse cuenta que eran espíritus satánicos, demoníacos, inmundos. El Día de los Muertos, la Iglesia Católica y muchos de los seguidores de la Iglesia Católica se avolcan a los cementerios. ¿Y qué llevan? Llevan comida, ¿no? A mi hermano que se murió, fulano de tal, cuando estaba en vida, no le gustaba sus chicharrones. Le voy a llevar chicharrones. Cuando yo me muera, lléveme menudito, por favor, porque me encanta el menudito. Pero tenían esta creencia que los espíritus podían venir y disfrutar de eso. Eso trae consigo otra doctrina equivocada. La doctrina que les enseñan que nosotros los vivos tenemos la facilidad de poder hacer algo por ellos que están muertos. Así como yo puedo llevarles un plato de comida y creer que pueden disfrutarlo y pasar tiempo con mis dedos sin entender que ya están en el infierno, muchos de ellos también creen que tenemos la potestad
de poder hacer algo a favor de ellos. Creen que aquí en la tierra sus seres queridos pueden hacer algo para beneficiarlos y entonces crean la idea del purgatorio. Crean la idea de que las personas vivas pueden hacer algo por ellos. Esto trae una consecuencia y por eso Dios quiso evitar que su pueblo cayera en este error. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquellos entonces ponían parte de los sacrificios a sus dioses pensando que los espíritus podían disfrutar de todo ello. Y la Biblia no nos enseña tal cosa, al contrario, la Biblia nos enseña que una persona, una vez que ha muerto, ya no tiene oportunidad de ninguna clase. Si no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, esa persona definitivamente ya no tiene ninguna alternativa. Hablábamos ayer con Ricardo precisamente, hablando del arrepentimiento. No hay segundas opciones. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí el día de salvación. En tiempo oportuno te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, hoy es el día. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y esta noche, durmiendo, te puedes morir, porque así ocurre. Déjame decirte que ninguno de los que estamos aquí, por mucho que te queramos, ninguna persona de parte de tu familia, por mucho que te ame, podrá hacer algo por ti una vez que hayas partido. Si te vas sin Cristo, no vas a tener nunca más esperanza alguna. Todas estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento desembocan en la falsa doctrina acerca de que nosotros los vivos podemos tener influencia en beneficio de los que ya partieron, de los que están muertos, y no es así. En la palabra del Señor, la sangre de los sacrificios ofrecidos a Dios debían ser rociados sobre el altar, y el resto de esa sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Pero esto tenía un significado apropiado dentro de la palabra de Dios. Mire conmigo, por favor, Levítico capítulo 4, versículo 7. Esta es la verdad de los sacrificios. Si queremos hablar de la sangre de Cristo, el Cordero del Señor, tenemos que hablarlo dentro del contexto verdadero de la Biblia. Esa sangre que se derramaba en el altar del holocausto era un cuadro de la sangre preciosa que Cristo iba a derramar en el futuro. Viéndolo desde el Antiguo Testamento, para ellos era futuro. Levítico capítulo 4, verso 7. Nota el cuadro perfecto de lo que es Cristo Jesús. Levítico capítulo 4, verso 7. Dice así la palabra del Señor. El sacerdote pondrá de esa sangre, mira la diferencia entre el sacerdote pagano y el sacerdote de Dios. Mientras que el sacerdote pagano, ¿qué hacía? Se comía parte del sacrificio, humano por cierto, con sangre. Pero el sacerdote de Dios era diferente. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. El altar de Dios, el altar del holocausto, era un cajón de madera. No tengo las medidas, pero la Biblia las tiene. Y en cada una de sus puntas había un cuerno. El cuerno en la Biblia es un cuadro del poder. Siempre que vemos cuerno en la Biblia, tiene que ver con el poder. Por ejemplo, para juntar a todo el ejército a un llamado, alguien agarraba y tocaba un cuerno. Y tocaba un cuerno y todos venían y se congregaban. O sea, por así decirlo, el cuerno, el oído del cuerno, al oír el cuerno, tenía el poder de juntar a toda la gente. Y había diferentes sonidos de cuerno para saber qué grupos querían reunirse, etc. Pero el cuerno en la Biblia, y hay muchos ejemplos,
tiene que ver con el poder. Y es interesante que el sacrificio del holocausto tenía 4 puntas y 4 cuernos. Para enseñarnos, el número 4 tiene que ver con la tierra. Para enseñarnos que la sangre de Cristo tiene poder para cubrir toda la tierra. Cuidado con decir, este sí, este no. El sacrificio de Cristo es para todo el mundo. No es para un sector sí, para un sector no. Es para todos. Cristo murió por todo el mundo. Y por eso el sacerdote colocaba la sangre sobre cada uno de los cuernos del altar para enseñarnos esa combinación, sangre y cuernos. La sangre preciosa tiene poder para cubrir todo el mundo. El sacrificio de Cristo que se realizaba ahí en el altar del holocausto tiene poder para cubrir todo el mundo. Por eso los 4 cuernos. Y dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos, que eran 4 por cierto, del altar, del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Note algo muy importante. Dice la palabra del Señor que la sangre sobre los 4 cuernos del altar del incienso aromático. No solamente colocaba en el altar del incienso aromático los 4 cuernos la sangre que tiene poder, sino que era el altar del incienso donde se quemaba el incienso. ¿Y de qué sabor era el incienso? Aromático. ¿Cómo es el sacrificio de Cristo? Aromático. Fue agradable a la presencia de Dios. Para enseñarnos que el único sacrificio que Dios acepta, que es agradable delante de Él, que es aromático delante de Dios, es el sacrificio de Cristo. Por eso cuando oramos, que es la representación del altar del incienso, son nuestras oraciones, son aceptables delante de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Por eso, si usted se ha dado cuenta, cada vez que oramos decimos, Señor, te agradezco, te pido todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único sacrificio que Dios acepta y es agradable delante de Dios. Y sigue diciendo aquí, el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos, y yo sé que el hermano Ricardo habló de esto el domingo pasado, que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Por eso la sangre es un cuadro de la sangre de Cristo, quien nos ofrece vida eterna. Solo la sangre de Cristo tiene poder para darnos vida eterna. Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Cuántas veces escuchamos de la lepra? Muchas personas creen que la lepra es una enfermedad de la piel. La lepra no es una enfermedad de la piel. La lepra es una enfermedad de la sangre. Por eso la persona que es contagiada de lepra se va muriendo en vida prácticamente, porque la vida está en la sangre. Y por eso es un cuadro perfecto de lo que es el pecado. El pecado en el ser humano no está en una forma superficial. El pecado del ser humano está como la sangre en una forma interna, en lo más elemental, intrínseco, gracias por la palabra, del ser humano. Igual que la sangre, por eso la vida está en la sangre. Por eso Cristo, su sangre, significa vida, es sinónimo de vida. Primera de Juan, capítulo 1,
versículo 7, el apóstol Juan dice, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, ¿no? Y recuerden lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa. Lo que vemos aquí en Levítico 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no es el mismo sacrificio ni el mismo cuadro del sacrificio de Cristo Jesús. Mire conmigo el libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a mirar algo poderoso que tiene la sangre de Cristo. Hebreos, capítulo 10, verso 19. ¿Qué dice? Nos da libertad la sangre. ¿Sabe para qué? Para poder tener acceso al lugar santísimo. Entramos a la presencia de Dios gracias a la libertad que tenemos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nos rescata, dice la palabra del Señor. La sangre de Cristo nos limpia de la vida pasada que hemos tenido. Mire conmigo Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 18. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra forma de vivir vana y pecadora. ¿Comprados por plata? No. ¿Comprados por oro? No. ¿Rescatados por piedras preciosas? No. Rescatados, comprados, liberados por la sangre preciosa de Cristo. La salvación es como cuando una persona iba al mercado de esclavos y miraba a un esclavo y preguntaba, ¿cuál es el precio de este esclavo? La persona que era dueña de ese esclavo le decía, ese esclavo, mire que tiene tal y tal características, tal virtudes, cuesta $5,000. Y entonces la persona decía, lo compro. Y lo compraba, firmaba sus papeles y le daba libertad. Ese es el cuadro de la libertad en Cristo Jesús. Él fue al mercado de esclavitud de las almas y con su sangre preciosa compró cada alma preciosa y le dio libertad. Cristo, la sangre de Cristo, nos da libertad de nuestra vana manera de vivir pasada. La sangre de Cristo ofrece muchas bendiciones. Ahora miremos nuevamente Levítico capítulo 19, versículo 26. La parte segunda dice, no seréis agoreros ni adivinos. Mire qué interesante. Cuidado con estar poniéndose. A ver, adivinen qué mano lo tengo. Adivinen quién le va a pegar. Adivina quién va a ganar, los Broncos o los Raiders. O los Chivas de. Dice la Biblia, no seas agorero ni adivino. La palabra agorero es una persona que adivina, es una persona que predice. Mira, hoy día hay muchos agoreros espirituales, ¿verdad? Es que yo le voy a decir lo que hay muchos hoy día profetas, hay muchas personas que están queriendo predecir el futuro, lo que va a pasar. Cuidado. La Biblia dice, no seas agorero. El agorero es alguien que adivina o predice por agüeros, por fetichismo.
Presagiando sin fundamento males y desdichas. La Biblia condena severamente estas actitudes. No va a pasar nada, déjame adivinarte el futuro, ¿no? A veces vemos personas que ponen rótulos ahí en sus casas, dice, se leen las líneas de la mano, se leen las hojitas del té, algunos se leen la planta de los pies, hermano, y apenas se sacan el zapato, adivino que no te has bañado. Sí, adivina, ¿no? Cuidado, porque el Señor no permite esas cosas, menos para el cristiano. Mire Miqueas capítulo 5. Miqueas, siempre en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 12. El Señor le advierte a la nación. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, o sea, los adivinos. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. La Biblia nos enseña que Dios va a destruir a los agoreros, a los adivinos. Los encantamientos, las adivinaciones. Este es un agorero que observa cosas supersticiosas en los tiempos. Es interesante mirar cómo en la antigüedad y hasta el día de hoy muchas personas usan los astros para traer adivinación. Los horóscopos, por ejemplo. ¿No? A veces hay cristianos que antes de salir de su casa, mi amor, ¿dónde está el periódico? La parte donde están los horóscopos. Antes de salir de la casa quiero saber qué me depara el futuro. ¿Verdad? ¿Verdad, Jimmy? Voy a ver si tengo trabajo o no, mi amor. Y allá va Karen y le da el periódico. Y, ¿cuándo nací? Yo nací en octubre. Soy Libra. El otro dice, yo soy Acuario. Y yo soy Tauro. ¿Sí? Yo me la sé porque leo también los horóscopos. Es algo imperdonable delante de Dios. Mire lo que dice Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Eso de mirar aquí por la federal, esos rótulos de que se lee la mano, se hacen amarres, ¿no? Esas cosas no es nada nuevo, Ricardo, eso ha existido todo el tiempo. Todo el tiempo. Isaías 47, 12, mire lo que dice. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Eso es lo que les espera a las personas que andan mirando las estrellas, mirando los horóscopos, mirando todas y cada una de esas cosas. Es algo imperdonable. ¿Por qué? Porque es como pedirle consejo al diablo antes que a Dios. Olvidando que todas y cada una de estas prácticas son más graves entre los cristianos. Porque nosotros representamos al Hijo de Dios, Cristo. Y la Biblia dice que Cristo vino a destruir las obras del diablo, no a aplaudirlas, no a motivarlas, no a hacerlas. Mire 1 de Juan, capítulo 3, verso 8.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y usted, como yo, como hijos de Dios, estamos aquí para lo mismo. En vez de motivar las obras del diablo, tenemos que deshacerlas. Así que un creyente que confía en los horóscopos, que confía en predicciones de buena aventura, está en contra de los principios de Dios. Amén. Así que no más horóscopos, por favor. A veces, mi patita de conejo, esa sí la puedo tener. Te voy a dar con la patita de conejo. Verso 27, capítulo 19 de Levítico, verso 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Le voy a contar rapidito porque sé que usted quiere irse a casa y está con sueño. Tonsura. ¿Qué significa esa palabra tonsura? Escuche, los paganos, la gente mala, la gente que sirve al diablo, en la antigüedad tenían la costumbre de agarrar a las personas y esclavizarlas. Y para mostrar su autoridad sobre estas personas esclavas, le hacían un corte de redondela aquí en el centro de la cabeza. Y esto era causa de vergüenza delante de la sociedad, porque de esa manera lo identificaban como un esclavo. Esa era la tonsura. Le cortaban aquí y le dejaban descubierta esta parte de la cabeza, pero con pelo aquí. Ok, o sea, era su peinado chino. Aquí chilla, aquí no, ¿verdad? Eso era causa de vergüenza entre los esclavos. Cuando un hombre pasaba por la sociedad caminando y tenía ese corte, esa tonsura, lo identificaban como una persona esclava, lo avergonzaban. Qué interesante que la esclavitud del ser humano es un cuadro de la esclavitud del pecado por parte del diablo. El diablo tiene todas las almas esclavizadas. Es interesante que con el transcurrir del tiempo, esa costumbre de rapar la coronilla del hombre pasó a ser uno de los actos litúrgicos de la Iglesia Católica. Cuando los frailes, en aquellas épocas los primeros franciscanos, se les pelaba aquí la coronilla como una acción de esclavitud, porque se iban a enclaustrar en los claustros, en los conventos, para servir al diablo. Mire qué interesante. Viendo todo esto, el Señor le prohíbe nuevamente a su pueblo y le dice: no haréis tonsura en vuestra cabeza. El significado bíblico de la tonsura, que era cortar y afeitar la parte de arriba de la cabeza, tiene sus orígenes en la esclavitud, en un accionar de humillación debido a que los esclavos se les hacía esto. Más adelante, como estoy contando, pasó a ser una ceremonia que consistía en la celebración litúrgica de la Iglesia Católica, en donde se le cortaba parte del pelo de la coronilla a los que iban a realizar una consagración supuestamente a Dios antes de entrar al cielo. Y entonces usted ve a los sacerdotes bien cortaditos su coronilla aquí, y van con una carita y sus sandalias, y en un acto ceremonial muy religioso, es decir, la mentira del diablo. ¿Y qué vienen siendo realmente? Esclavos del diablo, que es lo que originalmente ocurría con la tonsura en la época en que se escribió Levítico. Era una práctica humillante, era una práctica humillante para los esclavos, y Dios la prohíbe entre su pueblo porque es un cuadro
de la esclavitud espiritual que el diablo ejerce sobre el mundo incrédulo. Mire Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, tonsura es del pecado. Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es como que le cortan la coronilla como símbolo de que está sujeto, humillado del pecado. Romanos capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, o sea, tonsura, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Cuando el Señor está diciendo, no haréis tonsura en vuestra cabeza, está diciendo, hey, no seas esclavo del pecado. Y la dañada de la punta de la barba tiene que ver también con lo mismo, pero en un acto fúnebre. Esta costumbre de dañar la barba, la punta de la barba, era una costumbre que expresaba duelo por los muertos. Por eso el siguiente versículo 28 tiene que ver con esta costumbre. Dice el verso 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En las épocas antiguas, hermanos, y yo he visto hacer este acto, lo he visto personalmente. En la antigüedad, y por eso Dios lo prohíbe a su pueblo, los sacerdotes cuando oficiaban una ceremonia fúnebre, ¿saben qué hacían? Agarraban un cuchillo, un puñal, y se tajaban, y lloraban por los muertos, y se hacían heridas, y se cortaban esto, y mi hermano y mi primo, que yo lo quería, y por qué se murió, y se hacían daño en el cuerpo, como un acto de recogimiento, como un acto de identificarse, como un acto de dolor por la muerte de aquella persona. Por eso el Señor le dice a la nación, no te vas a hacer rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Está prohibido. Porque ellos enfrentaban la muerte de una manera diferente. Yo tuve oportunidad, hay mucha gente en la delincuencia, por ejemplo, en las prisiones, que cuando alguna pandilla mata a uno de sus integrantes, y si es el jefe, el día del sepelio o el día del momento de la ceremonia, se cortan, agarran un cuchillo y comienzan a cortarse y se hacen daño y se cortan aquí, todos ensangrentados, y no solamente uno, varios hacen todo eso en esas ceremonias fúnebres. ¿Cómo le llaman esos velorios, esos velatorios que hacen los delincuentes? Hacen cosas terribles para mostrar el dolor por la muerte. Pero aquí nosotros los creyentes tenemos que olvidarnos de esos ritos ceremoniales con que los gentiles expresaban el duelo en los funerales. El pueblo de Dios no debía imitar tal cosa. No podían hacerse tatuajes, no podían hacerse incisiones, no podían hacer nada, porque todo eso era dedicado a las huestes infernales. Ahora tenemos que recordar que esto lo hacían frente a la muerte, porque tomaban a la muerte y la toman hasta el día de hoy con mucho dolor. Por eso el apóstol Pablo cambia la perspectiva, no solamente a través del libro de Levítico, sino en lo que él escribe a la primera carta de los tesalonicenses. Miren conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para entender que Cristo con sus sufrimientos y su muerte venció la muerte. Y en vez de ser algo terrible y atroz para nosotros, la muerte viene siendo como una amiga.
que el Señor usa para sacarnos de este mundo y llevarnos a su presencia. Miren lo que le dice a la iglesia en Tesalonicenses el apóstol Pablo, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Levítico dice: no te hagas rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. No vale. No sufra por los muertos, porque mira lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este acto de cortarse, de llorar, de sufrir por sus dedos, es porque es un acto de personas que no tienen esperanza. Y en su desesperación llegan a este extremo, por supuesto, motivados por el diablo. En la antigüedad, las personas que dirigían un servicio fúnebre tenían esta costumbre de cortarse, y por eso Dios le prohíbe a su pueblo y le dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. En la época del apóstol Pablo la gente sufría, hasta el día de hoy la gente se le muere a alguien y llora, sufre, se jalan los pelos, moquean por aquí, moquean por allá y lloran desesperadamente. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Estamos hablando de la reacción que debemos tener ante la realidad de la muerte. Si hay algo seguro en este mundo, es que un día vamos a morir. De eso no se escapa nadie. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Nota que el versículo 13 termina con la frase: no tienen esperanza. ¿Usted y yo tenemos esperanza? Sí. ¿Dónde está esa esperanza? En el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, tendremos esperanza. Si creemos que Jesús resucitó, tenemos esperanza. Si creemos que Jesús también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él, tenemos esperanza. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, tenemos esperanza. Si Cristo viene este día, no vamos a dormir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso en el versículo 13 el Señor, a través de Pablo, dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos la vida eterna y la esperanza de la resurrección. ¿Tenemos que desesperarnos? No, Señor. Al punto de llegar a extremos de cortarnos como hacían antiguamente. Y mucha gente hoy día no se corta, yo sé. Pero tú vas a un cementerio y cuando están metiendo ¿cómo se llama?, al muerto en su hueco, la gente llora, se desmaya, se desespera. ¿Saben por qué? Porque no tienen esperanza. Esto hacían de rasgarse todo porque eran personas que no tienen esperanza. Hoy día a la gente se le muere una persona sin Cristo, no tiene esperanza. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien se muere, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cortarnos? ¿Sajarnos? ¿Gritar? ¿Llorar? No, tenemos que alentarnos con estas palabras. Tenemos esperanza. Si tiene a Cristo, Cristo va a venir a resucitar. Versículo 29 de Levítico 19. Mire qué interesante. No contaminarás a tu hijo, o a tu hija, perdón, haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro pecado afecta ¿a quién? La tierra. Nosotros podemos ser una maldición o una bendición para el mundo. El Señor le está diciendo al padre judío: no contamines a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Cuando uno peca,
afecta a la creación? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Yo peco y aquí está creciendo una rosita y esta rosita le llevan a salir 5 espinas, pero por mi pecado le salen 5 más. ¿A eso me estoy refiriendo? No. Sí es cierto que el pecado afectó a la creación, pero mi pecado actualmente afecta a la creación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Si mi pecado lo afecta a Francisco, ¿está afectando a la creación, sí o no? Sí. Sí, porque somos creación de Dios. Y como nuevas criaturas también somos creación de Dios. Pues a eso se está refiriendo. Ese es el principio aquí. Sin olvidar que el pecado trastornó el mundo. Que el pecado afectó la creación. Y hoy día la misma creación está sujeta a las consecuencias y los padecimientos de ese pecado. Cuando nosotros pecamos, también afectamos la sociedad en que vivimos. También afectamos la familia en que vivimos. También afectamos la iglesia a la cual vamos. Nuestro pecado siempre tiene un efecto sobre los demás. Puede ser siempre negativo, malo. Miren Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 19. Me voy a poner mis lentes que me prestaron. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Mire, no bote Romanos 8 y compárelo con Colosenses. Vamos a Colosenses. Capítulo 3. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué dice? Se manifieste, o sea, se presente, venga por segunda vez. Entonces vosotros también seréis, ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo los hijos de Dios seremos manifestados? Cuando Cristo venga. La misma creación está esperando el retorno de Cristo. Porque el día que Cristo retorne nos va a liberar a nosotros por completo y va a liberar a la creación a la esclavitud que fue sujeta por causa del pecado. Por eso la misma creación está esperando la manifestación de nosotros los hijos de Dios. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, por supuesto, sino por causa del que la sujetó, pero la sujetó en esperanza. Qué interesante. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo por causa del pecado fue sujetado bajo la influencia del pecado. Pero la creación está esperando esa liberación. No darás a tu hija a la fornicación para que no se prostituya y no se malogre la tierra, no se malogre la creación. Es decir, que profanar la sagrada condición de las hijas. Miren lo que hizo Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Capítulo 19. Creo que está en el versículo 8. Cuando él les dice a los hombres del pueblo de Sodoma:
No le hagan daño a estos varones que han venido bajo mi techo. Aquí tengo 2 hijas, mire, son virgencitas, señoritas. No han conocido hombre y quiso entregarlas a sus hijos. Eso nos enseña una verdad espiritual, que muchas veces nosotros los padres prostituimos a nuestros hijos y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a eso. Cuide a su hijo, cuide a su hija. No lo entregue a las manos del diablo y no permita que nuestro pecado, nuestra familia, sea una piedra de tropiezo para la sociedad donde vivimos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, darle gracias al Señor. El próximo domingo continuamos todavía en el capítulo 19 del libro de Levítico. Hay todavía muchos otros versículos, ¿ok? Así que no se la pierda, por favor. Señor y Padre, queremos darte gracias. Gracias por tantos consejos que encontramos en tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos prohíbes seguir enseñanzas equivocadas que nacieron en el paganismo, Padre. Nos prohíbes confiar en la buena o mala suerte, en los agoreros, en los adivinos. Tú nos prohíbes, Señor, tener estas prácticas ilícitas para nosotros los creyentes. Tú nos prohíbes, Padre Celestial, mirar a la muerte como algo terrible, algo aterrador, cuando realmente para nosotros los cristianos la muerte es el bálsamo de tranquilidad, porque dice tu palabra que a través de la muerte es que llegamos a tu presencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Oh Padre Celestial, que podamos mirar la muerte como una amiga. Por cierto, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la esperanza de la vida nueva, la esperanza de la resurrección, la esperanza, Señor, de saber que el estar ausente en este cuerpo es un día estar presente contigo, Padre. Enséñanos, Padre Celestial, a tener una actitud diferente ante la realidad de la muerte, Padre, como creyentes. Bendito Dios, gracias por todo, Señor amado, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.